El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Estamos aquí en nuestro programa La Palabra en Radio y La Palabra Transmedia del Centro Virtual Isaac de la Universidad del Valle y su Facultad de Humanidades. Tenemos a una persona que nos hemos reencontrado después de tantas veces. Estamos siempre en eventos, especialmente en Cartagena, donde es Nadia Celis. Ella se egresa a la Universidad de Cartagena, se vino a estudiar a los Estados Unidos y bueno, estamos en muchos encuentros. Y en esta oportunidad quiero que hablemos de tu último trabajo sobre García Márquez. Ahora hablamos de otros aspectos, pero que le contemos a nuestros oyentes ese trabajo tan interesante, esos podcasts que has venido haciendo una serie y le podamos hablar a nuestros oyentes allá en el Pacífico colombiano. Súper. Pues bueno, tú sabes que llevo bastante tiempo ya con el tema de García Márquez, haciendo una lectura de vectores de esos cuadros del poder que se pueden ver desde la parte íntima, desde las relaciones familiares, sexuales, desde las relaciones íntimas. En su novela, primero fue en 100 años de soledad y luego también, gracias al descubrimiento de un manuscrito inédito en el archivo personal de García Márquez en Austin, estuve también siguiéndole la pista por un rato a Crónica de una muerte anunciada, a la novia real detrás de la novela, la mujer a la que devuelven en ese clásico que leemos nosotros en el colegio todavía, ¿cierto? Entonces mis últimas dos cosas han sido el libro sobre la novia de vuelta, que se llama Crónica de un amor terrible, la historia secreta de la novia de vuelta en la muerte anunciada de García Márquez, y ese fue publicado por Lumen en Colombia. Es un libro de lectura muy agradable, no lo digo porque sea yo, sino porque realmente fue intencional hacerlos no con un registro académico, sino para que la gente lo pudiera disfrutar, porque es un chisme buenísimo realmente, todo lo que pasó en realidad con esa mujer, y a partir de la experiencia muy bonita de estar con los lectores en los clubes de lectura, sabes, en los tours del libro, las presentaciones, y como sentir el impacto que tenía esa conversación sobre la lectura y relectura de García Márquez, me quedaron con muchas ganas de seguir expandiendo la conversación. Y se me ocurrió hacerlo a través del medio sonoro. Ya sabíamos hacía rato que Netflix iba a hacer la adaptación. ¿Qué te digo yo? Junio, julio del año pasado, cuando vi el primer tráiler y le di la cara al coronel Aureliano Buendía, tuve una respuesta así, pero gutural, o sea, del estómago. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Le van a poner cara, cuerpo a estos personajes con los que yo he estado. Claro, ¿no? Y para mí era como, mira, los hemos tenido en la imaginación por tanto tiempo. Le ponías tú el rostro que querías, la voz que querías, y ahora, ¿qué va a pasar cuando la imagen colonice nuestra propia capacidad de imaginar los personajes, los escenarios, las relaciones, etcétera? Entonces, en ese contexto, mi respuesta fue, mira, yo quiero que intentemos una última lectura antes de que eso le pase a la novela. Una última lectura colectiva. Entonces me lancé con un equipo de gente entusiasta y muy chévere a hacer esa lectura en 8 episodios y creamos 100 años de soledad en compañía. De hecho, es un podcast bilingüe. Son 8 episodios en español, 8 episodios en inglés, con más de 20 invitados que son sobre todo excelentes conversadores. Yo quería gente que supiera de la novela, sí, que supiera del contexto del Caribe, como para poderla poner en sus orígenes, para poderla leer desde ahí, pero sobre todo me interesa mucho pensar cómo la novela continúa ofreciéndonos claves para interpretar nuestra realidad cotidiana hoy. La realidad de Colombia hoy, ¿sí? Y quería que fuera gente con la que uno le diera gusto conversar. Entonces, ahí están esos 8 episodios que son un recorrido por Macondo como ninguno que se haya hecho, de verdad, y que creo que fue una experiencia muy entretenida para mí y para los oyentes. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, estamos en todas las plataformas de audio.
Lo que te quiero preguntar es, ¿cómo te ha ido, dijéramos, en las salas de aula, los profesores, la utilidad de estos materiales que hoy con las tecnologías de la información ayudan muchísimo en el aula de clase? ¿Qué retorno has tenido de esa experiencia? Pues fíjate, hasta ahora la experiencia ha sido muy positiva, la recepción ha sido muy positiva. No hemos hablado como en detalle de cómo se usa en el salón de clases y me encanta que me estén dando esta oportunidad porque puedo darle ideas a los oyentes de lo que se puede hacer, ¿cierto? Así he escuchado de maestros y de profesores universitarios, pero me encantaría poder hacer lo que llamamos en el mundo del periodismo sonoro los clubes de escucha, por ejemplo, que darían oportunidad para talleres estupendos. Por dar algunos ejemplos, empezamos con una discusión sobre lo que significa haber crecido en Macondo, sobre las reverberaciones de ese lugar de la imaginación en nuestra cultura colombiana, en la identidad colombiana. Ese es como nuestro arranque, visto desde el punto de vista de una periodista y un profesor también universitario. Todos nosotros hemos emigrado, pero entonces hablamos como de ese entrar y salir de Macondo. Un episodio como ese te da para una discusión sobre la identidad colombiana y el impacto de la literatura y de García Márquez, etcétera, en el entender cómo somos los colombianos. Por supuesto que es un texto también latinoamericano y que también es un texto universal, pero cómo lo vivimos desde Colombia es parte del asunto. Luego, si entramos en episodios como hay uno de mis favoritos, que en ese está Wilder Guerra, que lo conoces también, antropólogo, guajiro y de la experiencia guayú, en ese episodio que se llama La Revolución de los Caramelos, el recorrido va por la secuencia de los capítulos. Son 8 bloques, cada uno encarna una etapa de Macondo. Entonces, en de la Revolución de los Caramelos, por ejemplo, estamos en la etapa en la que Úrsula sale del pueblo, pasa 5 meses fuera, no sabemos a dónde se va. Ese es un episodio que me encanta. Yo digo, ¿qué hizo Úrsula en 5 meses? De pronto regresa, rejuvenecida, con unas ropas modernas, viene con toda esta cantidad de comerciantes, habiendo abierto la ruta que José Arcadio vendía. Estaba loco por abrir, pero que nunca encontró. Entonces, esa etapa, que es la etapa de la modernización de Macondo, está movilizada por la empresa que funda Úrsula. Entonces, en ese episodio, por ejemplo, hablamos de el papel de las mujeres en el proceso de modernización de la nación, el tema de si es matriarcado o no es matriarcado, visto también desde el punto de vista de Welder, que trabaja con todo el tema de la epistemología indígena, otras formas de la influencia indígena, cómo podemos leer la peste del olvido también como una expresión de el olvido y el borrón histórico de la perspectiva indígena también, casi como una advertencia que llega justo antes de que saltemos a ese momento de modernización que va a hacer que los macondianos olviden también sus orígenes y terminen entrando en este ciclo que en últimas los degenera. Entonces, coges un episodio como ese y lees La peste del olvido y ahí tienes un montón de entradas distintas a la novela. Un ejemplo más, uno de mis episodios favoritos, se llama La República del Banano, donde nos acercamos al tema de la masacre de las bananeras. Ya hemos hablado en un episodio anterior más como de la guerra como tal y como también de la invasión estadounidense, como quien dice, de todo el neoimperialismo, pero en este nos concentramos en el hecho de que la historia oficial borra el evento. Y entonces, en ese episodio invitamos a una miembro de la JEP y a otra estudiosa de asuntos de memoria histórica y de reparación en otros lugares en Latinoamérica, y a otra profesora que también trabaja el tema de la memoria, y nos sentamos a conversar de cómo la novela presenta uno de los problemas más graves que hemos tenido en Colombia, y es el olvido del conflicto, pero además pensar en Úrsula como una madre víctima del conflicto, que es una cosa que nunca se nos ha ocurrido. O sea, es una mujer que pierde hijos, nietos, y su estirpe completa se pierde en este entrar y nunca salir del ciclo de la violencia. Cada episodio te da como una forma de entrar ya no solamente a la novela, sino a fenómenos de la historia colombiana desde esos otros ángulos que están planteando nuestros invitados. Es una maravilla porque te va generando la posibilidad de significación del libro en relación al país. Sí. A Macondo como el gran microcosmo de Colombia. Sí, y se vuelve de América Latina, de toda esa identificación tan importante que generó el libro en todo el mundo, no, claro, no solamente en el mundo hispánico, en todas partes. Fíjate que eso del mundo es una de las cosas que yo tenía muy presente cuando arranqué. Yo quería que fuera una lectura caribeña en el sentido de que muchos de los matices de la novela se pierden cuando nos olvidamos de que fue concebida en un contexto cultural específico. O sea, Macondo es Latinoamérica, Macondo es Colombia, Macondo es el mundo. Eso, yo me acuerdo leyendo las cartas de los lectores en el archivo personal de García Márquez, y la gente como reclama ese mundo de García Márquez aunque vengan de Sri Lanka, ¿sí me entiendes? Entonces, súper, pero al mismo tiempo Macondo es el Caribe. Por ejemplo,
entender a Úrsula como una matrona del Caribe. Matriarca decimos, pero realmente es una sociedad que sigue siendo patriarcal, aun cuando sea un patriarcado en ausencia, como dicen algunos sociólogos de la historia del Caribe. Sí. Entonces, es como que entender que eso viene de ahí y que por eso la representación es de cierta manera, que es muy particular, y al mismo tiempo cómo se ve desde fuera. Entonces, nuestros invitados, algunos, por ejemplo, son angloparlantes que hablan con un español ahí todavía medio que cojea, pero la idea era cómo se ve esto cuando te lo muestra una historiadora del Caribe amplio y que hay en esas referencias a los piratas de Francis Drake o en esas referencias al Caribe colonial y cómo miramos eso desde la perspectiva ya no solamente de Colombia, sino también del extranjero. La interpretación, dijéramos, política en una figura como Fernanda del Carpio. Te lo digo porque ahora estoy trabajando mucho historiografía en la literatura colombiana y Rafael Gutiérrez Girardot dice que Fernanda del Carpio es una metaforización de don Miguel Antonio Caro. O sea, esa élite bogotana, por decir, pues una cosa que impacte, dijéramos, la representación de lo que es Colombia. Es decir, con Fernanda del Carpio, ¿cómo está en el podcast? Hay varias entradas y varias entradas distintas en el podcast en español al podcast en inglés, porque además como los episodios teníamos diferentes invitados, a veces combinaciones distintas, entonces a veces las lecturas también se iban en distintas direcciones, ¿no? Entonces te diré un par, pues la típica clásica es ponerla en el contexto de las relaciones antagónicas entre la costa y el interior colombiano. O sea, ahí tienes tú la representación de una colombianidad, una identidad colombiana que está centrada en el hispanismo y que está centrada en ese culto a lo español que llega en la forma de objetos muy concretos que le mandan de su familia todos los años. Y viene además este personaje que ella en sí misma es casi que obsoleta, que es un personaje que representa cuán fuera de contexto está ya ese culto a lo hispano y la colocas además en medio de esta ebullición cultural del Caribe, de la vivacidad, del desparpajo de la cultura caribeña, y lo que creas es este contraste fuertísimo. Por una parte está esa lectura en donde ya ella, y bueno, encima lo último que llega es el cadáver del papá, o sea, qué más muerta esa cultura que eso, ¿no? Entonces tienes esa lectura y a mí me interesaba mucho también relevar, porque eso es una de las líneas con las que yo leo la novela, el tema de género y raza. Nos concentramos también en el contraste entre Fernanda y Petra, de diferentes maneras, no solamente en relación con esta cultura en donde está la mujer blanca, que es la con la que te puedes casar, la racialización de las distinciones entre las buenas y las malas mujeres que son típicas del Caribe también, en donde vemos que la historia que tiene que ver con la esclavitud, con el hecho de que las mujeres esclavas no tenían propiedad sexual sobre sus cuerpos, ¿no? Básicamente fueron usadas una y otra vez como la extensión de la propiedad de la esclava implicaba el uso sexual. Entonces, eso da lugar a una cultura en la cual la mujer blanca, la que viene del tronco español, tiende a ser la que se considera la mujer decente, la esposa, y en donde las mujeres racializadas son las que se utilizan como los cuerpos otros que son de servicio, pero no alcanzan el estatus de la esposa. Eso por una parte, pero por otra parte, Petra Cotes como símbolo de la explotación económica del cuerpo negro, porque Petra es esta mujer cuya fertilidad, irónicamente, ella no pare hijos, pero su sexualidad es la que mágicamente produce la abundancia, la opulencia de Aureliano II, que no hace nada. Lo único que hace es acostarse con ella y mágicamente se reproducen las vacas. Y por cierto, ella es la que tiene el poder, pero él es el que retiene la propiedad. Entonces, ¿cómo miras esa relación entre el blanco, la élite, porque los buendías son la élite, son la clase gobernante colombiana, y el cuerpo negro utilizado sexual y laboralmente para nutrir la opulencia de esa clase? Y revisar críticamente esa historia también, porque mucho de nuestro rollo es precisamente revisar críticamente la historia que lleva a la destrucción de los buendías y que lleva además a los buendías a llevar a la destrucción a Macondo, que es el pueblo colombiano. Bueno, entonces vamos acercándonos a otro personaje que me gustaría que hable del tratamiento que reciben en los podcasts que has desarrollado, que es el de Aureliano Buendía, personaje extraordinario que vale la pena pues que hablemos de él. Sí, bueno, mira, ahí te cuento que hubo una interacción muy entretenida entre un par de los invitados en cuanto a ese tema de Aureliano Buendía, en el podcast, sobre todo en inglés, en donde revisábamos la masculinidad de Aureliano Buendía. O sea, como mi cuento también ha sido pensar no solamente las expresiones espectaculares del poder público,
Es decir, no solamente pensar en términos de cómo se expresa el abuso del poder, en la forma en que cada fuerza foránea que llega a Macondo utiliza a los macondianos y cómo eso lleva al coronel Aureliano Buendía a responder en busca de justicia, sino cuáles son los elementos de la formación de coronel Aureliano Buendía que lo llevan a que su respuesta sea imponerse por la violencia. Allí entramos en principio con revisar la historia sexual del coronel, que tiene este hermano que es el protomacho, ¿no? Que es la encarnación de este hombre gigantesco y que la novela describe que hasta su falo es enorme y que las prostitutas se pelean ellas para rifárselo a él. ¿Qué hace este otro hermano que es un hombre contemplativo? Que es un hombre reflexivo, que es un hombre que se siente cuando ve al hermano y cuando lo oye hablar del temblor de tierra, que es el sexo, no sabe qué hacer consigo mismo y con su propio cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo hay una secuencia entre esa sensación que él tiene de que no es suficientemente hombre y el hecho de que él termine probando su hombría a través de la violencia? Esa, por ejemplo, es una lectura que surgió en medio de la conversación, que yo creo que es una lectura muy interesante y que a mí me interesa mucho porque yo creo que el gran vector que mueve la violencia en 100 años de soledad no viene de afuera, sino que viene de adentro. La violencia empieza cuando José Arcadio Buendía, bueno, antes, no, en la historia colonial, pero en el momento en que José Arcadio Buendía le hacen el chiste en la gallera porque perdió el gallo, el Prudencio Aguilar le dice a ver si el gallo le hace el favor a tu mujer porque él no ha consumado el matrimonio, y él responde con una doble violencia. Mata a Prudencio Aguilar y luego se va a la casa con la lanza y se la pone enfrente a Úrsula y le dice: se acabó este cuento porque Úrsula hasta ahora no ha querido tener relaciones con él, o sea que él fuerza la relación con la esposa, ¿no? Y aquí entre nos te cuento una anécdota. Cuando recién acabamos con el podcast, porque nosotros se nos metió que lo teníamos que acabar antes de que empezara la serie, antes de la de Netflix, me llamaron de la BBC para el programa del NewsHour para que hablara con el codirector de la serie en una entrevista pública, y esta fue una de las cosas que le pregunté porque me produjo una reacción casi visceral otra vez, que la serie desdibuje las contradicciones implícitas en escenas como esa. Era como, las contradicciones están ahí, las tensiones están ahí, hacen parte de nuestra cultura, ameritan que revisemos esos elementos, y en la serie tú ves que llega José Arcadio después de haber matado a Prudencio Aguilar y Úrsula se lo lleva de la mano para la cama. Totalmente. O sea, así es, y todos los elementos del conflicto, claro, que sí está en la novela. Claro, sí, entonces todos los elementos de violencia sexual que están en la novela, no necesariamente criticados, pero eso le queda a uno como lector revisarlo, ¿no? Todo eso está desdibujado en la serie. Entonces yo le preguntaba, yo le decía: ven acá, pero ¿qué pasó con la violación de Pilar Ternera? ¿O cómo fue que esa niña de 9 años que termina con los gemelos Remedios, la novia del coronel? Que eso es una cosa muy tenaz. Esa nena no se ha desarrollado, la está esperando él, la trata como si fuera el papá. O sea, eso es una cosa muy compleja en la novela, que la novela no disimula. No, la novela te dice que era tan una niñita que todavía se orinaba en la cama, ¿cierto? Entonces la hacen mayor, y encima cuando se la encuentra el coronel en una escena en la que ella entra por error a la casa, al laboratorio donde él está haciendo los pescaditos, y en la novela la niña hace lo que debería hacer una niña de 9 años cuando un señor adulto viene y le regala algo, la niña sale corriendo, y en la serie la niña se le sonríe y le recibe el pescadito. Entonces a mí esas cosas me generaron, sí, disgusto un poco, porque estás reinterpretando la novela, eliminando unas tensiones centrales y también quitándonos la oportunidad a nosotros como pueblo de tener esas discusiones que son súper importantes. En ese aspecto, por ejemplo, cuando yo le preguntaba al director, me decía: no, lo que pasa es que no podíamos poner una escena, la palabra la usó él, de violación en el puro arranque de la novela, porque teníamos que construir una relación entre esos personajes donde ellos se apoyaran y que fuera creíble y que simpatizaran la audiencia con eso. Y yo decía: mira tú, lo que es sacarte de contexto. En el Caribe y en Colombia, esas contradicciones coexisten, porque el mundo del Caribe es el mundo de la paradoja. Y desde la paradoja es que tenemos que construir sentido alrededor de esa novela y alrededor de la realidad que refleja. Con todo lo que me has dicho, pues es inevitable y muy bueno que hayas hecho este trabajo previo a la salida de la serie de Netflix, porque queda claro que ustedes tienen una lectura más juiciosa, más detallada, más en consonancia con lo que está en la novela, con los dramas de la novela. Lo intentamos. Sí, pero lo que dices es muy atinado en relación a la serie, de tal manera que sí vale la pena que
nos refieras a algunos asuntos, como ya nos has dicho, de cómo la serie se aparta de una lectura por lo menos más juiciosa, más profunda. Te doy la primicia porque vamos a hacer un par de bonus episodios extra para hablar precisamente de la adaptación. A ver, yo me lo planteo en términos, no es que si la serie es buena o mala, porque tú sabes cómo eso se polarizó y al principio la gente era unas defensas aguerridas. Observé ese debate con la misma curiosidad con la que vengo observando el fenómeno del macondismo. O sea, es como, hombre, esta es una novela que nosotros queremos mucho en Colombia. Es un libro que nos representa, es un libro sobre el que proyectamos sentidos, no solamente del que derivamos sentidos, sino al que nosotros le ponemos significados. Tanto que hay las campañas turísticas de Colombia, realismo mágico, ¿no? Entonces, ¿qué queríamos de esa serie? Esa es la pregunta que yo me estoy haciendo. ¿Qué queríamos que reflejara de nosotros? Y tú vas a ver que si tú sigues la polémica, te vas a dar cuenta que dependiendo de dónde te ubicas en relación con lo que querías ahí ver representado, vas a ver muchas cosas distintas. Desde fuera, yo que estoy en el mundo también internacional y moviéndome, entrando y saliendo de Macondo, creo que para quien no tiene contacto directo con la cultura y con el contexto, incluso geográfico, ecológico, la serie ha sido una oportunidad de imaginarse y de ver esto, ¿no? Por eso creo que la apuesta del director, son codirectores, pero la especialidad muy del director argentino, de Alex García Rivera, es la cinematografía. Y tú lo puedes ver, la fotografía magistral de los paisajes que asociaremos con Macondo. Cuando ya entra ella, Laura Mora, que es una tipa estupenda con una trayectoria del cine también colombiano increíble, te comienzas a dar cuenta de que en cambio hay un cultivo de los personajes que no hay en los primeros capítulos. Hay cosas que salieron bien, hay cosas que se intentaron pero que no salieron exactamente, y hay cosas que definitivamente no sabían en qué dirección iban. Es como yo lo veo, ¿no? Entonces, de mi lado, creo que lo que más me interesa de lo que salió bien es que, como es una serie en 8 episodios y apenas vamos por la mitad porque hay una segunda temporada, el desarrollo de los personajes permite que entendamos las bases del comportamiento y las motivaciones de esos personajes que se nos escapan en la lectura de la novela. Entonces, para mí, que tengo ese interés en la cosa íntima, ha sido interesante ver cómo evoluciona un Arcadio y se vuelve un tirano, o por qué Amaranta puede tener ese resentimiento por Rebeca, que no es solamente cuando aparece Pietro Crespi, sino que, oye, si aparece una niña de la nada en la mitad de tu infancia que se toma la atención de tu mamá, tú vas a tener un cierto resentimiento, ¿no? Esas cosas no las vemos en la novela porque la velocidad de los eventos en la novela nos desvía de entender el desarrollo de los personajes. Entonces, yo digo, para el que está por fuera, chévere verla porque vive en Colombia. Para el que está ahí, que se ha leído la novela pero que no necesariamente le ha agarrado esto, chévere ver el desarrollo de los personajes. ¿Dónde creo que no la lograron? Pues la parte, como te contaba antes, de la representación de la violencia y de la violencia sexual, me parece que sencillamente la borraron, y eso me parece un atrevimiento, además. O sea, como que se salieron. Claro que las adaptaciones son interpretaciones y cada quien las hace. Claro. Eso lo respeto, pero en esa parte me parece que nos quitaron una oportunidad de tener una discusión muy interesante sobre esos temas. Creo que en general el tema de los Caribe no lo captan. Esa alma no está ahí, no ese sabor ahí. No está ahí. O sea, yo me acuerdo cuando estaba viéndolo la primera vez. Con Crónica de una muerte anunciada. Exacto. Un baile acartonado. No hay música. Sí. Yo digo, ¿cómo tú no vas a sacarle provecho a la música en la puesta en escena de 100 años de soledad? No hay música. Empezamos con una escena con música y suena más a un bambuco que a una cumbia. Sí. Y yo estoy como, ¿esto qué es? ¿Qué clase de música es? La primera vez que están bailando. Luego el narrador, que es, el acento es caribeño, pero en la novela el narrador es, entre comillas, neutral. Ojo, el narrador se alinea con el pueblo macondiano. Y eso es esencial para la novela. Mucha gente que lo primero que le molesta es el narrador. Claro, pero no es porque el narrador fuera una mala idea, es porque creo que hubo un problema de interpretación de esa relación entre el narrador y el pueblo. ¿Sí? El narrador no es neutral, el narrador es parte del pueblo. Entonces pusieron un narrador que no tiene inflexiones emocionales, que yo me acordaba cuando escuché el audiolibro de la novela en inglés, que lo trata un inglés, y que yo decía, Dios mío, este inglés cómo mató ese libro, porque era como que no hay inflexiones emocionales. Y yo decía, pero tú cómo vas a narrar 100 años de soledad sin emoción. Eso de que el narrador no se emociona es un problema, y lo otro es que no hay humor. Se tomaron esto en serio totalmente. Sí, muy plano. No, y entonces, planísimo. Y nos resultó Úrsula, por ejemplo, una madre sufrida latinoamericana. Úrsula es una matriarca caribeña. Eso es una cosa muy distinta a la madre sufrida sacrificada latinoamericana. Entonces no tenemos humor y no tenemos como esa visión de contexto que explique la complejidad y la particularidad de lo caribeño. Con lo del humor te doy un ejemplo. La peste del olvido me parece que está muy bien lograda en general. La representación de la peste del olvido, eso es una de las escenas que me gusta en la serie, que hay cosas que me gustan, como verás. Sí, hay cosas. Sí. Como todo.
Pero cuando me doy cuenta yo de que estábamos viendo esto en clave serio y que te digo yo sin gracia, porque pasa la cámara muy rápido. En esa parte de la novela, ¿no te acuerdas que escriben los anuncios de lo que están escribiendo? ¿Para qué sirve la vaca? La vaca, sí. Sirve para colocando ordeñarla y todo. sacar la leche con la cual le pones en la mañana el café y haces el café con leche. Eso que he enseñado montones esa novela a propios y extranjeros. Veo la cara de mis estudiantes cada vez que los recuerdan muertos de la risa con esa parte. La cámara pasa por el letrerito y ni te deja leerlo. Y es cierto que la genialidad de García Márquez está en la capacidad de narrar de la forma en que él lo hizo, y eso es irrepetible. Lo que se crea con el lenguaje, ese proceso estético como tal es irrepetible, pero me parece que no le sacaron provecho a eso. La verdad es que yo quedé como, wow, una serie, no te voy a decir que es mala, pero una serie ordinaria para un libro extraordinario. No le sacó el jugo. Por ejemplo, acabo de ver recientemente la que hicieron de Pedro Páramo. Fíjate. Magistral. Increíble, ¿cierto? Magistral, sí. Y es un muy buen punto de comparación para este tema, por ejemplo, de la violencia sexual, porque leyendo a Rulfo, tú sabes lo parco que es él con el lenguaje. Él apenas insinúa las cosas y casi que de manera descriptiva. Y sin embargo, en la novela se insinúa que el problema de Susana San Juan, que es el gran amor de Pedro Páramo, que básicamente lo desvía a él por su propia locura, su obsesión con esta mujer, es que hubo un caso de incesto, ¿cierto? Que el papá la abusó, que el papá se la lleva y la aleja de Pedro, y luego cuando regresa ya llega loca, que ha enloquecido como resultado de ese incesto. En la película eso lo pusieron súper claro. Buenísimo, ¿Sí? está muy bien. Entonces te da para tener la discusión. Incluso si tú en principio no lo quisiste verlo, ahora lo ves y desde nuestra perspectiva de lectores contemporáneos nos acercamos de otra manera a eso. Y eso fue lo que no tuvimos con Cien años de soledad. Nos quitaron cosas que son claves. Ahora, la historia que están contando, que es importante, que yo creo que es la línea que ellos eligieron, la trama principal que eligieron, es la historia de la degeneración del coronel Leonardo Buendía por la guerra. Y esa es una historia importante también que nosotros tenemos que revisar, por supuesto. Qué pesar que hayamos perdido como el contexto más íntimo de esa espiral de violencia, pero al mismo tiempo, amanecerá y veremos, dijo el ciego. Un exnovio mío decía eso, que amanecerá y veremos, dijo el ciego. Vamos a ver qué pasa con la segunda temporada. Vengo aquí a Nueva York porque Germán Jaramillo va a ser el segundo párrafo de Macondo, el padre Antonio Isabel. Mira tú, qué tuvimos- chévere. Preguntándote, ¿qué sigue ahora? ¿Qué proyectos tienes de aquí en adelante? Después de este trabajo tan extraordinario que me parece excelente, que tú hayas hecho este trabajo, que es una lectura mucho más rica y más compleja de Cien años de soledad. Te doy otra primicia. Como me quedé esperando que hiciéramos una historia de 100 años de soledad en donde se relevara el legado histórico, socioeconómico y la memoria de las mujeres, la segunda temporada del podcast se va a enfocar en Úrsula como protagonista de la novela. ¡Ah, qué maravilla! Entonces voy a hacer La soledad de las Buendía. Eso va a ser la segunda temporada del podcast. Así que esperemos eso para el segundo semestre del año. Bueno, a nuestros oyentes les Ya estaremos tengo. dando toda la información. Pero tienen que escuchar la primera, ¿cierto? Empezar por 100 años de soledad en compañía. Y en habla dónde Spotify, está, en dónde la Apple- pueden En escuchar. Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music, en iVoox, o sea, en iHeart, donde sea que escuchen sus podcasts de audio. E incluso si no han escuchado podcasts, no tienen sino que realmente abrir esas apps que escuchan música y allí ponen 100 años de soledad en compañía y les aparecen los 8 episodios de la serie, que además es entretenida, tiene buena música, le hicimos una banda sonora bien costeña y son unos episodios de 40 minutos a lo mucho de conversación, pero muy nutritivos. Te felicito. Bueno, hemos hablado aquí con Nadia Celis, una cartagenera que está en los Estados Unidos. Mira todo el trabajo que hace. Por supuesto, hay otros que tenemos que hablar con ella y algún día pues tienes que ir a la Universidad del Valle a dar un curso, un seminario para que Con nos mucho cuentes gusto, todo no el trabajo conozco que tú Cali, haces. tú te puedes No conoce imaginar. Cali, y es Oye, Cartagena, pero eso es ¿no te una parece? deuda tuya. Yo Ya, no mira. conozco a Cali, Dios mío. Bueno, no, Nadia, te agradezco mucho que hayas estado aquí en La Palabra en Radio, en La Palabra Transmedia. Y bueno, en una próxima oportunidad tendremos que seguir esta conversación. A ustedes, los oyentes, les habla Darío Henao. Les deseo un buen resto de domingo. Nuestra productora Chile Sáenz Mosquera, los esperamos aquí el próximo domingo a las 105.3 de la FM Univalle Estéreo.
El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.